Queridos hermanos, nuevamente tengo urgencia de leer todos los sueños que fueron publicados años atrás, porque ya el Señor viene pronto y he sido movida por el Espíritu Santo para dar nuevamente testimonio de todos los sueños, las predicciones que el Señor nos está avisando para que estemos listos para su llegada. Este sueño fue editado el día 24 de septiembre del 2017 y he aquí el sueño. Soñé que estábamos como en un camino bien ancho donde había en ella, estaban transitando una multitud bien grande de personas. Ellos iban caminando y vestidos de blanco. De pronto el cielo se comenzó a poner bien, pero bien nublado, y corría mucho, pero mucho viento, sumamente fuerte, a tal punto que apenas se podía respirar. De pronto esta multitud, que en ella también me mostraba yo, que estaba con ese grupo, trataba de buscar un lugar para resguardarse, ya que también habían niños y le faltaba el aire por la corriente tan fuerte de aire que había, apenas podían respirar, hasta que encontramos como un estacionamiento grande con un parqueadero. Este no era como los de esta era de varios pisos, sino de un solo piso, como una nave grande. Allí me veo en el sueño que todos entraron corriendo muy pero muy aprisa y estábamos completamente mojados sin apenas poder respirar. Todos tuvimos que sumergirnos al piso porque cada instante, cada minuto, los vientos eran más y más fuertes, cortando la respiración, y estos vientos estaban mezclados con polvo, hierbas y todo lo que había en el piso, de tal manera que se veía nublado, se escuchaban bien audible como silbidos, grandes estruendos en los vientos, y eran como arenosos y de un color rojizo, entre la neblina y polvoriento, y los silbidos y vientos de gran velocidad eran imposible poder visualizar, que pudiéramos visualizarnos el uno del otro. Todos estábamos siendo arrastrados y muchos nos agarrábamos de unas barras. Las personas comenzaban a clamar a Dios en medio de la desesperación. Aquellas madres luchaban por sus hijos. Cada persona hacía una plegaria y el miedo cundía en sus miradas. Cuando todos comenzaron a clamar y a orar a Dios, después de un largo tiempo de quebrantamiento, poco a poco se fue aclarando el cielo, y cuando todos salieron, miraron el cielo, y con su rostro puesto en lo alto, se veían como caían las estrellas. Hermanos, después me desperté, asustada. Eran las 3:45. Le estoy hablando de este sueño del 2017 que yo lo publiqué. Me puse a orar y pedí al Señor que me dejara entender este sueño y revelación. El Espíritu de Dios me reveló que muchos son los que dicen, yo me voy con el Señor. Muchos son los que pregonan, yo soy la novia, yo estaré en las bodas del Cordero. El Espíritu en el sueño mostraba este estacionamiento ancho y largo, pero estaba en tribulación, siendo azotado por los vientos, la arena y el silbido aterrorizante, es decir, no había paz. Había tormento, había miedo, había pánico. El Espíritu dice que muchos incluso tienen un vestido blanco ya guardado y otros también ya duermen con batas blancas puestas. Pero el Señor dice, piensan en sí mismos, en salvarse ellos, no son justos y no aman, aún ni se han reconciliados con sus enemigos, aún no han perdonado, no se han santificado, llevan una doble vida. Y es decir, hermano, esta revelación es para persuadirte que aún estás a tiempo. Recuerdo que en el sueño, en medio de la tribulación, muchos clamaron, oraron, y el Señor escuchó las oraciones y se clamó, ya Cristo viene pronto, porque las señales y las profecías están cumpliéndose al pie de la letra y todo lo escrito.
El Señor, hermano, es misericordioso y aún desea rescatar al mayor número antes del día malo. Es tiempo de orar, te dice el Señor, es tiempo de santificarse. Después de orar y del sueño, nuestro Padre me llevó a Hebreos 7:5, al mediador de un nuevo pacto. 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido perfecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor fue por ti, fue por mí. Él fue al matadero, siendo santo y sin culpa, y pagó el precio de todos nuestros pecados. Podemos comprender con este sueño estas palabras de confirmación, que sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Es necesario que aquel que se considera santo para sí mismo se santifique mucho más. Es necesario que tomen en cuenta las iglesias y se llamen a juicio, y que preparen el camino para salvación y entrega de las ovejas a nuestro Creador. Él nos ofrece aún una esperanza de vida en esta palabra, si cambiamos nuestra forma de actuar, pensar, si se muestran misericordiosos y perdonador con nuestros enemigos. Es un buen comienzo para la santificación, te dice el Señor. El Señor nos dice en su palabra: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. En el versículo 19, el tema de Hebreos cambia desde el todo suficiente, sacerdocio y sacrificio de Jesús, a la respuesta apropiada que los creyentes deben dar como creyentes. Somos exhortados a 5 prácticas espirituales. Primeramente, podemos libre y confiadamente acercarnos a Dios en fe, versículo 22. Segundo, se nos exhorta a permanecer y no movernos de las fieles promesas del Señor, versículo 23. Tercero, debemos alentarnos constantemente unos a otros al amor y a las buenas obras, versículo 24. Cuarto, debemos comprometernos a congregarnos regularmente en compañerismo, versículo 25. Finalmente, se nos advierte para no rechazar la obra de Cristo, sino recordar cómo Dios nos ha preservado fielmente en el pasado, versículo 26, 35.
el rechazo de estas exhortaciones lleva al opacamiento espiritual y la perdición, mientras que seguirlas da como resultado la persistencia espiritual y la preservación del alma. Versículo 39. Que la paz de Dios, hermano, esté con ustedes. El Señor viene pronto. Amén, amén, amén.